¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El Economist ha publicado un artículo que versa, desde el título ya lo dice claramente, ¿no? La nueva doctrina de Biden sobre China. Es un análisis que hace este medio británico y, entre otras cosas, dice que los optimistas han esperado durante mucho tiempo que dar la bienvenida a China a la economía global la convertiría en una parte interesada irresponsable y conduciría a una reforma política. Como presidente, Donald Trump criticó todo esto como una debilidad. Ahora Joe Biden está convirtiendo el atentado de Trump en una doctrina que enfrenta a Estados Unidos contra China, una lucha entre sistemas políticos rivales que, dice, solo puede tener un ganador. Entre ellos, Trump y Biden han diseñado la ruptura más dramática en la política exterior estadounidense en las 5 décadas desde que Richard Nixon fue a China. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional y además presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. Sobre esto que te acabo de leer, Fernando, ¿qué comentario tienes al respecto? Hola Javier, encantado de estar como siempre contigo y con los oyentes. Y bueno, para empezar, yo diría que los americanos tienen un problema de fondo que se manifiesta en esto o en otras muchas cosas. Ese problema de fondo es que aplican, digamos, su cultura, sus valores, sus conceptos al resto de la humanidad. Y claro, no son compartidos, ni para bien ni para mal, esto ya sin entrar en valoraciones. Eso hace que no entiendan nada y que cuando ocupan países pierden siempre porque no entienden la cultura del país, no entienden cómo se mueve la gente y por qué, sus intereses. Es decir, pues esto lo aplican igual a China. Es decir, se creyeron de manera ingenua, sin que hubiera ningún elemento que lo señalara, que porque en China se pasaran al capitalismo, y además un capitalismo salvaje, no lo olvidemos, pues iban a ser una democracia, tal, y se han dado cuenta de que hay otras alternativas a la democracia liberal y el capitalismo. Y es, nos guste o no nos guste, la que mejor está funcionando ahora, que es capitalismo con una dictadura de partido único. Es decir, la política manda sobre la economía en China, mientras que en el Occidente, y especialmente en Estados Unidos, la economía manda sobre la política. Y esto se está viendo ahora que cada vez funciona peor y que va al fracaso. En cuanto al enfrentamiento entre Estados Unidos y China actual, hay que decir que lo empezó Obama. Lo que pasa es que le quedó un poco de tiempo para poder hacer cosas, porque lo empezó al final de su segundo mandato y tal, pero con el famoso cambio de pivote a Asia y la política de contención a China, porque se dio cuenta de que lo de Afganistán estaba perdidísimo después de hacer un aumento de tropas y que eso es una guerra perdida. Y lo que pasa es que fue ya Trump el que hizo la ruptura total. Y Biden en este sentido está siendo completamente continuista, pero como si hubiera salido otro presidente, porque hay un consenso ya generalizado entre la élite política y económica norteamericana de que China es la potencia a batir. Es decir, ellos no pueden permitirse que China siga ascendiendo, porque les va a pasar en no mucho tiempo. Con lo cual, los americanos, que en esto lo tienen muy claro, ellos quieren seguir siendo la potencia hegemónica mundial y están dispuestos a todo para seguir siéndolo. Y de ahí que estemos viendo todo el tema de aranceles primero, luego de sanciones económicas a diferentes empresas y tal, todo el asunto de Huawei y el 5G, con la hija del presidente encarcelada en Canadá, cómo están metiendo mano en todo el tema de haciendo una revolución o intentando hacer una revolución de colores en Hong Kong, el tema de los uigures musulmanes en Xinjiang, en la región autónoma china de Xinjiang y, por supuesto, Taiwán, donde ha habido una relación muy importante de Japón. No olvidemos que Japón es un país hijo de Estados Unidos, porque Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial, lo ocupa, deja de ser país, digamos, y luego le hace todo, le hace la Constitución y tal. Entonces, bueno, Japón nunca puede resistirse a lo que le diga Estados Unidos, no tiene capacidad para ello. Bueno, pues ha hecho, en la línea de Estados Unidos, ha hecho unas declaraciones y unos documentos de apoyo a Taiwán. Y ese es el otro gran problema. Es que los americanos, seguramente más temprano que tarde, ya veremos, en términos de esta década, puede que intenten obligar a Taiwán, que tampoco se podría resistir, a que declare su independencia y por eso llevaría una guerra con China.
De todas formas, están todos sus barcos por allí merodeando y cualquier incidente puede llevar a una guerra. Incluso no hace falta ni que el incidente sea verdad. No nos olvidemos que la gran aportación masiva de soldados norteamericanos en la guerra de Vietnam fue a partir de un famoso incidente en el Golfo de Tonkin que nunca existió. Es decir, se lo inventaron completamente. Es decir, que perfectamente se puede inventar un incidente para justificar un ataque. Y yo soy de los que pienso que al final habrá una guerra entre Estados Unidos y China. Fernando, a propósito, perdona que te interrumpa, a propósito que habla justamente de todas estas cuestiones, ¿no? Geopolíticas, de socios y demás, justamente el artículo del Economist toca que esta situación de que dice que cuanto más Biden usa la retórica discordante para galvanizar a los estadounidenses, más difícil se vuelve su trabajo para galvanizar a los aliados y las grandes potencias emergentes como India e Indonesia. Al enmarcar la relación como una carrera de suma cero, les presenta una lucha maniquea entre democracia y autocracia en lugar de la búsqueda de la coexistencia. Por desgracia, en esto está sobreestimando la influencia de Estados Unidos y subestimando cuánto pueden perder los aliados potenciales si le dan la espalda a China. Para muchas medidas económicas, China se convertiría en una fuerza dominante sin importar lo que haga Estados Unidos. Tendrá la economía más grande del mundo y ya es el socio comercial más grande de casi el doble de países de Estados Unidos. Alemania, la potencia exportadora europea, tiene como objetivo mantener los lazos comerciales con China incluso cuando los lazos políticos se debilitan. En el sudeste asiático, muchos países miran a Estados Unidos por su seguridad y a China por su prosperidad. Si se ven obligados a elegir entre superpotencias, algunos pueden elegir a China. Esto se podría interpretar como aquella frase que dice: Houston, tenemos un problema, ¿no? Sí, efectivamente, y de los gordos. Es decir, un problema, pero bueno, porque al final, efectivamente, una guerra entre Estados Unidos y China puede arrastrar a muchos países, aunque no quieran, y afectar, pues eso, a todo el entorno de China. Además, no olvidemos el factor Rusia, que como esto que Estados Unidos ha declarado, bueno, no sé, estas cosas ya no se declaran, pero bueno, digamos, ha lanzado una guerra híbrida contra Rusia primero y después contra China, que esto ha fortalecido la alianza entre China y Rusia para defenderse de un enemigo común que les está atacando. Con lo cual ahí ya está claro que los rusos ayudarían a los chinos. Y lo que yo creo es que efectivamente Estados Unidos es ahora mismo, y siempre lo digo, la cuestión más peligrosa que tenemos en el mundo. Mucho más que el coronavirus, mucho más que el cambio climático, etcétera. ¿Por qué? Porque, es decir, estamos ante una potencia nuclear que junto con Rusia son las dos mayores potencias nucleares de largo, que no está dispuesta a ceder su hegemonía mundial y que sin embargo sabemos que está dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerla. No olvidemos que MacArthur ya en su día quería destrozar China bombardeándola nuclearmente y eso le costó el puesto como gobernador de Japón. Esta gente no tiene reparos en hacer cualquier cosa. Y eso es lo peligroso, es decir, que Estados Unidos, ante la debilidad cada vez mayor frente a China, que va creciendo de una manera espectacular, es decir, en todos los aspectos, pues cada vez tenga más la tentación de la potencia en decadencia, que ve cómo la potencia emergente cada vez le coge más terreno e incluso la supera. Y para evitarlo al final tiene que recurrir a lo único que tiene por el momento superior a los chinos, claramente, a su ejército, a su flota naval, a la guerra. Por eso es tan peligroso actualmente Estados Unidos. Es el mayor peligro que tiene la humanidad. Y no olvidemos, Estados Unidos ha usado ya bombas nucleares. Los demás no. No sabemos si las usarían o no. Pero esto sabemos que sí. Porque ya lo han hecho. Es decir, y porque han usado todo tipo de barbaridades como la gente naranja en Vietnam, etcétera, etcétera. Estos están dispuestos a todo. Y eso podría llevarnos incluso a una guerra nuclear. Porque aquí los cálculos hay que hacerlos muy finos y como te salga mal el cálculo, se produce una escalada que luego es muy difícil parar. Fernando, por otro lado también, ya apelando a otra cuestión, dice que el tercer problema de la doctrina de Biden hará que los aliados de Estados Unidos sospechen aún más. Si el propósito de cortar los lazos con China es crear buenos empleos sindicales en Estados Unidos, los aliados se preguntarán qué hay para ellos. Dicen que es una oportunidad perdida este plan de Biden. Si Estados Unidos quiere evitar que China reconstruya el orden global a su imagen, debería defender el tipo de globalización que siempre le ha servido bien. En el centro de ese enfoque se encuentra el comercio y el sistema multilateral que incorporan la creencia de que la apertura y el libre flujo de ideas crearán una ventaja de innovación. Fernando.
A ver, es que ahí tenemos un problema también grave. Es decir, Estados Unidos, a través de la OTAN, pero no solo de la OTAN, también a través de la Unión Europea como instituciones, es decir, como organización, constantemente presiona a los europeos para que hagan lo que ellos quieren. Y no olvidemos, el gran líder de Europa, Alemania, jamás se va a oponer a Estados Unidos de verdad. La prueba la tenemos hace poco, con ese espionaje a través de Dinamarca y tal contra Alemania. ¿Y qué ha hecho Alemania? Nada. No olvidemos que Alemania es un país creado por Estados Unidos en la Guerra Fría. Es decir, con lo cual Alemania no va a hacer nada contra Estados Unidos. Pero recordemos incluso cuando las sanciones rusas, Francia, la otra gran potencia continental y tal, Estados Unidos la presionó hasta tal punto de que los dos portahelicópteros Mistral, que ya estaban hechos, uno estaba hecho completamente, incluso estuvieron allí los marinos ensayando con él, y otro estaba prácticamente hecho, pues les presionaron y en vez de vendérselos a Rusia, como era lo pactado, lo tratado, y pues al final se negaron y haciendo una cosa que es impropia en cualquier tipo de transacción comercial, es decir, acabaron siendo vendidos a Egipto. Europa no va a ir nunca en contra de Estados Unidos. Somos una especie de colonias, de protectorado de Estados Unidos, que tenemos cierta autonomía en ciertas cosas. Punto, no hay más. De hecho, ¿quién está llevando a cabo el ataque mayor contra Rusia? Europa, que se ha puesto de ariete contra Rusia. Ya el Parlamento Europeo ha sacado una resolución diciendo que cuidado con las elecciones, que van a ser falsas, que van a ser fraudulentas. Ya lo sabemos. Bueno, esto está pasando también con China. A Europa le interesa China, porque además las inversiones chinas en Europa son muy importantes ya, pero manda quien manda, y el amo se llama Estados Unidos. Y si tienen que tirar, que es lo que han estado haciendo desde las sanciones contra Rusia, si tienen que pegarse un tiro en el pie, porque las sanciones rusas a quien hacen daños a Europa, no a Estados Unidos, es decir, pues lo harán. No olvidemos además la ruptura interna europea. Mientras que tenemos una organización llamada Unión Europea, que es atlantista, que es globalista, que está a favor de Estados Unidos claramente, luego estamos viendo diferentes países que cada uno ya tiene su propia agenda. El caso de Hungría o el caso de Polonia, que todo pinta que llegará un momento, no sabemos si el año que viene, dentro de 5 años, de 10, se saldrán de la Unión Europea o los echarán. Con lo cual tenemos una Unión Europea que está muerta. Yo siempre lo he dicho, es decir, lo que pasa es que uno puede estar agonizando durante muchos años, pero es ineficaz, salvo para poner sanciones a Rusia económicas, no sirve para otra cosa. Y ya digo que los propios países miembros ya están muy divididos entre sí y se están poniendo sanciones, es decir, sanciones que llevarían incluso a la expulsión por no, digamos, respetar los derechos humanos en Polonia y en Hungría. Con lo cual, esto ya no tiene mucho recorrido. Europa no es nada, Europa lo fue, dominó el mundo, pero ahora mismo los países europeos son irrelevantes, no tienen capacidad y Estados Unidos va a mandar sobre ellos siempre, a pesar de que vaya contra los intereses de los europeos. Y si al final hay que ponerle sanciones a China, se las pondrán. Y de hecho, ya han girado muchos de ellos en contra del 5G chino, cuando ya, por ejemplo, Gran Bretaña lo tenía pactado y se ha tenido que retractar con el 5G de Huawei. Es decir, lo demás es postureo. Ellos no van a ir en contra nunca de Estados Unidos. Se hará lo que ellos quieren. Esto es claro. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Javier, como siempre.